Y corresponde entonces ahora tanto, sí. Corresponde dar paso a las réplicas de cada una de las partes, comenzando por el señor fiscal. Señor fiscal, entonces su tiempo para la réplica. Muchas gracias, su señoría. Muy buenas tardes, magistrada, magistrados, colegas intervinientes. En estos breves minutos que utilizaré para la réplica de este caso, sus señorías, quiero abocarme a las cuatro peticiones directas que el colega defensor realizó en su alegato de clausura. No obstante, no puedo dejar pasar algunas aseveraciones que se realizaron al momento de introducir cuáles iban a ser estas peticiones. Por cuanto me parece que se realizaron aseveraciones bastante temerarias, como por ejemplo el atribuirle un carácter de parcial, de sesgado, a una institución tan importante en nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos como es la Comisión Interamericana. No podemos dejarlo pasar porque de atribuirle una intencionalidad a los casos que llegan a conocerse ahí como última instancia luego del proceso interno, naturalmente que debilita el proceso que tantos años nos ha costado construir a nivel internacional. Lo mismo respecto a las comparaciones que el colega efectuó con otros casos muy contemporáneos y, por cierto, muy posteriores al caso que nos convoca del año 2002, donde el colega defensor pretende hacer un símil respecto a situaciones que nada tienen que ver, como es la situación que se vivió en Panguipulli o en otras comunas. Por cierto que esa comparación no se corresponde a lo que estamos ventilando en este juicio. Sin embargo, y a pesar de esas aseveraciones, quiero abocarme a las cuatro peticiones que realizó el colega defensor. La primera, ya lo habíamos adelantado en el alegato de clausura respecto de la prescripción. Sus señorías, esta situación se ha ventilado en a lo menos tres oportunidades y quizás cuatro en esta misma causa. Fue pedida por la defensa en la instancia de juzgado de garantía en una oportunidad siendo rechazada. Luego se elevó esa petición en virtud de un recurso de amparo a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, siendo rechazado. Posteriormente se apela a esa situación ante la excelentísima Corte Suprema. Se rechaza nuevamente. Por lo tanto, su señoría, aquí ha habido sendos pronunciamientos de todos los tribunales y en todas las instancias respecto de la petición concreta de prescripción. En todas ellas se ha rechazado porque claramente, a partir de todos los antecedentes y todas las argumentaciones que hemos realizado, este caso no procede una situación de este tipo donde el paso del tiempo no ha mermado en nada la acción penal que ha ejercido la Fiscalía de Chile. Tanto es así, su señoría, que, como lo dije en mi alegato de clausura, las fechas y los antecedentes desde el año 2002 hasta el año 2017 demuestran que luego de que se dicta la resolución de la Corte Marcial donde se confirma el sobreseimiento temporal en sede de justicia militar, todo el tiempo posterior la causa no se encontraba paralizada porque precisamente por la acción de los familiares esta causa fue elevada a instancias internacionales y hasta el 2017, es decir, desde 2006 hasta el 2017, la causa siguió tramitándose porque era necesario revisar esto que a todas luces y como consta del informe de Fondo 37, significó una infracción de garantías procesales. Por eso, su señoría, es que hemos insistido, tal cual como lo informó en su oportunidad cuando le solicitamos al profesor Javier Willeman un informe en derecho sobre estas materias, que aquí ha habido una infracción por la demora interesada del Estado. El Estado de Chile reconoció que hubo infracción de garantías procesales y por lo tanto ese reconocimiento y esa infracción de garantías no le puede ser oponible a la familia ni a la acción penal que ejerce la Fiscalía. Respecto a las otras tres peticiones, su señoría, estas tienen un hilo conductor y quiero relevarlo. Las tres, en relación a la existencia presunta de una legítima defensa, ya sea completa o incompleta, la existencia de una eximente del artículo 10, número 10, cumplimiento del deber, y la recalificación, tienen por hilo conductor o denominador común, como quiera que se le denomine, el reconocimiento del hecho. Si es que no se reconoce que fue el mayor Treuer el que disparó y le dio muerte a Alex Lemun, entonces no se puede alegar legítima defensa, ni completa ni incompleta, no se puede alegar que se ha cumplido un deber al momento de ejecutar estos disparos, y menos que se recalifique a una situación de cuasi delito. Por lo tanto, su señoría, desde ya solicitamos que, por cierto, se rechacen estas tres peticiones, pero que se coloque en
la balanza precisamente esta aseveración, porque de lo contrario no se explica cómo es que se alega como teoría del caso estas tres situaciones, si es que por otro lado se nos está diciendo no, esto sucedió de otra manera, sucedió en otro lugar, fue otra persona la que disparó, otro calibre, etcétera, etcétera. Respecto de la alegación de legítima defensa, ya sea completa o incompleta, señoría, esta situación ya ha sido resuelta en este mismo caso y precisamente en el fallo de nulidad, que no tiene que ver con los antecedentes, porque es una cuestión de derecho. El fallo de nulidad se hace cargo precisamente de ese punto, porque son los mismos antecedentes a la larga. Y el elemento que nosotros echamos de menos y que nos permite afirmar que no concurre esa causal de justificación es la actualidad o inminencia de la agresión ilegítima presuntamente alegada por la defensa. Eso es un requisito de procedencia de uno de los elementos de la legítima defensa. Y cuando analizamos los antecedentes y los medios de prueba, queda en evidencia que esta suerte de agresión ilegítima que alega la defensa no se estaba desarrollando en el momento en que el imputado decide hacer este cambio de cartuchería letal, de una no letal a una letal, y posteriormente disparar en contra del grupo donde se encontraba la víctima. En ese momento no había agresión, no había riesgo para las personas, ni para él ni para su grupo, y por lo tanto no se justificaba este disparo que derivó en la muerte de la víctima. Por lo tanto, faltando un elemento esencial para la configuración, ya sea de la causal completa y por cierto de la incompleta, no es posible configurarla a nuestro juicio. Respecto de la situación alegada en la letra, en el número 10 del artículo 10 del Código Penal, esto es, ejercer o haber ejercido los hechos en cumplimiento de un deber, lo cierto es que debemos analizar cuál era el mandato que tenía el imputado al momento de concurrir al sitio del suceso. Esa es la clave. Y eso está dado por las declaraciones del señor Galleguillos y del señor Castro, que era el mando directo del mayor Treuer en ese momento. ¿Y cuál fue la instrucción? Nosotros insistimos harto en el juicio para preguntar precisamente cuáles eran las instrucciones que tenían él y todos los que concurrieron al sitio del suceso. Y la respuesta fue una, única y clara: ir y verificar lo que estaba sucediendo. Nada más. No había instrucción de enfrentarse, no había instrucción de desalojar, no había instrucción de disparar, nada. Simplemente ir, verificar e informar. De modo tal que todo lo que sucedió con posterioridad y que claramente excede a esa instrucción no puede ser tomado en cuenta ahora para justificar una acción tan categórica como fue el disparar en contra de personas que estaban desarmadas, y eso también está acreditado en la causa, y que deriva, por cierto, en la muerte de un joven adolescente mapuche. Finalmente, su señoría, y en cuanto a la solicitud de recalificación a la figura del cuasi delito de homicidio. En este punto, su señoría, también solicitamos se rechace esa petición y, por lo tanto, se acoja a la petición de la Fiscalía en orden a dictar veredicto condenatorio por homicidio simple, que es lo que hemos afirmado desde el día 1. Está el esclarecer la fase subjetiva del tipo, es decir, el dolo. En la clausura, nosotros hemos entregado antecedentes probatorios, no una explicación, no una interpretación, sino análisis de los medios de prueba para demostrar que aquí ha habido un ánimo por parte del tirador de, primero, cambiar la cartuchería en presencia de personas que estaban viendo lo que estaba sucediendo y con clara intención de, a lo menos, y de acuerdo a los antecedentes que se expusieron, lesionar a las personas que estaban al frente. Ese solo hecho, sus señorías, es una exteriorización de la intención. Porque la subjetividad del dolo, claro, está en el foro interno de las personas y es muy difícil probarla, pero cuando se exterioriza por elementos visibles que fueron apreciados y que incluso fueron reconocidos por parte del acusado, nos permite entonces hacer esta elaboración que a nuestro juicio deriva en que al momento de ejecutar los tiros, que posteriormente uno de ellos se alojó en la cabeza de la víctima, el imputado tenía claro conocimiento, primero, de la letalidad del arma. Segundo, de los efectos que un arma de ese tipo podría generar a las personas. Tercero, el hecho de que efectivamente a lo menos se podría lesionar y por lo tanto ese resultado previsible y representado en la fase objetiva del imputado le resultó indistinto. Ejecutó la acción de todas maneras, y eso, su señoría, en doctrina y en jurisprudencia tiene un nombre y se llama dolo eventual. Por lo tanto, su señoría, en ese sentido, nuestra alegación siempre ha sido la misma y por lo tanto solicitamos que se dicte veredicto condenatorio por el delito que a nuestro juicio se configura, que es la muerte de una persona con dolo.
eventual, pero dolo, y por lo tanto intención que se conoce en el Código Penal con un solo nombre, homicidio simple. La palabra ahora a la parte creyente en representación de la víctima. Gracias, su señoría. Eh, Quisiéramos replicar en algunos puntos que nos llamaron profundamente la atención, como señaló el señor fiscal también. En primer término, la jurisprudencia citada por la defensa en un caso completamente distinto al que nos convoca. En un caso donde un carabinero está siendo atacado con una persona con machetes a una muy corta distancia y luego de haber efectuado disparos hacia el suelo. En la especie existían 100 metros de distancia entre el tirador y la víctima. En este momento, el enfrentamiento ya había concluido, al tiempo que las piedras ya no alcanzaban a los carabineros según el testigo presencial, señor Castillo. Los carabineros, por lo tanto, estaban en un lugar seguro. Sorprende en este punto que la defensa contradiga aquí al propio acusado. Señala que el disparo es un tema secundario, que lo importante aquí es la agresión con piedras y boleadoras. No obstante, que es su propio defendido quien indicó que el cambio de munición a munición letal se debió únicamente al supuesto disparo. Argumento de la defensa que intenta hacerse cargo de algún modo a la carencia de elementos probatorios que permitan afirmar la existencia de un ataque armado por parte de los comuneros que permita justificar la legítima defensa. No existe en consecuencia, tal como se ha indicado, el elemento central de la causal de justificación del artículo 10, número 4 del Código Penal, esto es la agresión ilegítima, actual o inminente. Por cierto que nadie le exige al acusado que busque, que se coloque en cuatro patas, como señaló la defensa, a buscar el proyectil al momento en que escuchan el supuesto zumbido. Pero si son capaces de volver en 2 oportunidades al mismo lugar y recorrer todo ese trayecto, incluso alterando el sitio del suceso, no puede molestarse de que se le exija un mínimo de corroborabilidad de un proyectil que, según los dichos del acusado, justificaron de forma exclusiva el cambio de munición. La defensa insiste en argumentos retóricos, pero sin apoyo probatorio. Insiste en que el acusado le representó a su superior en la falta de medios para concurrir, pero el señor Galleguillos, que estuvo en estados, negó esa representación. Lo que sí señaló el señor Galleguillos es que recibió un llamado con posterioridad a los hechos indicando que el acusado le habría dicho que disparó en contra de las personas. Testigo de oídas que viene a confirmar lo que se señaló por parte de los peritos y de los testigos. Los disparos fueron ejecutados no al suelo, no buscando rebote, fueron direccionados directamente hacia las personas, confirmando una vez más la intención que subyace a la conducta: causar el mayor daño posible a los mapuche, dar muerte a los mismos. Si la intención era repeler, esto ya había sido logrado con los gases lacrimógenos, como señaló el señor Castillo, y las postas de goma, tal como lo indica la acusación. Momentos en los cuales, cito la acusación, fueron repelidos con el uso de gases lacrimógenos y balines de goma con el fin de ser dispersados. Posteriormente, indica la acusación, posteriormente, al encontrarse el imputado en una loma del sector, cambió la munición de su arma. Eso es lo que ha quedado acreditado en este juicio. Otro elemento retórico, que el acusado se encontraba retrocediendo al momento de efectuar los disparos. No existe prueba alguna que indique eso. Al contrario, Roberto Castro Cuellar fue preciso, incluso con preguntas de la defensa. Todos los disparos fueron ejecutados por el acusado desde el mismo punto. Ariel Amelián, testigo presencial, todos los disparos fueron realizados desde la misma elevación. Arturo Lemun vio a un carabinero que apuntaba, que tomaba el arma con sus 2 manos y apuntaba hacia la multitud. En ningún caso señala que se encontraba retrocediendo. El carabinero Castillo, ante una pregunta del señor fiscal, indicó que en el momento va a buscar munición lanzagases y que al volver el acusado estaba en el mismo lugar, pero ya no era necesaria la munición que traía. La evidencia en el lugar exacto del disparo fue alterada por el propio acusado. Las vainillas rojas que contenían la munición de plomo fue recogida por el propio acusado, invocando una norma que le obligaba a recogerlas. Pero la norma no es incorporada, no es leída. Un reglamento que fue incorporado no contiene esa obligación. De la prueba rendida, entonces, se desprende que los disparos mortales fueron ejecutados hacia las personas desde un mismo punto, aún mientras los comuneros intentaban
ayudar al herido. Recordemos la declaración de don Arturo Lemun, cuando logra sacar a don Alex, al joven Alex Lemun, a un borde del camino, veía cómo se cortaban las ramas de los renovales. En cuanto al proyectil extraviado, que también fue sindicado por la defensa, hay que recordar que este proyectil se encontraba bajo custodia de la Fiscalía Militar. La misma jurisdicción exaltada por la defensa por su supuesta rigurosidad no fue capaz de mantener la evidencia puesta a su disposición. Nada extraño si el año 2010, cuando fue restringida esta jurisdicción, a esa fecha, desconozco en este momento, pero hasta el 2010 todavía no contaban con cadenas de custodia. Lo cierto es que el proyectil fue extraído desde el cráneo de la víctima, fijado, levantado en la autopsia, fijado y periciado por el perito José Soto, luego en Santiago por la perito Vallefín, y estuvo a disposición de la defensa por lo menos hasta la dictación del sobreseimiento temporal. No se pidió ninguna diligencia respecto de este elemento para intentar acreditar el supuesto rebote. La respuesta, porque jamás se indicó el supuesto rebote, sino hasta el año 2018, con posterioridad a la declaración de don Arturo Lemun. Y finalmente, en cuanto a la prescripción, aquí realmente resultan sorprendentes las afirmaciones de la defensa al indicar que la investigación de la jurisdicción militar fue plenamente objetiva, mejor incluso que la desarrollada por la investigación civil el año 2017 y 2018, y que la Comisión de Chile fue condenado el año 2005 por la Corte Interamericana, en el caso Palamara. Para la defensa también se trataría de una sentencia prejuiciosa y sesgada. Cuando la Corte Suprema recibe con beneplácito, señaló la excelentísima Corte Suprema, el proyecto de ley que restringía la jurisdicción militar, para la defensa también se trata de una opinión sesgada y prejuiciosa en relación a la jurisdicción militar. La defensa indica que la resolución de la Corte Marcial y que revocó el auto de procesamiento no fue arbitraria, que sí tenía argumentos, pero no los señala, no los lee. En su lectura resumida, no lo lee. ¿Por qué no? Porque no hay argumento, porque es una resolución, tal y cual señaló la Comisión Interamericana, es dictada por un tribunal que no es independiente, que no es competente y que no es imparcial. Y tal como lo señaló el fiscal, esto, a mayor abundamiento, ya ha sido fallado por los tribunales civiles en a lo menos 3 oportunidades. El Tribunal de Garantía, el 3 de mayo del año 2019, se pronunció al efecto, rechazando la prescripción, confirmada en rol 421 por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, quien indicó que a juicio de esta Corte y de conformidad a las normas de derecho internacional invocadas por los actores, han tenido la virtud de interrumpir la prescripción que había empezado a correr desde la fecha de los hechos, motivo por el cual la resolución será confirmada. Y posteriormente, la excelentísima Corte Suprema, conociendo el recurso de amparo presentado por la defensa en causa rol 20.729 del año 2019, de fecha 19 de julio de ese año, también desechó los argumentos de la defensa. Por tales motivos, su señoría, existiendo prueba contundente en relación a la participación y culpabilidad del acusado, es que mantenemos nuestra solicitud de veredicto condenatorio. Gracias. El querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, presidenta. Magistradas y magistrados, bueno, el llamamiento de la defensa, comparando su caso con otro de revuelo público, es que opere el derecho, se nos dijo. Nosotros hacemos el mismo llamado, que opere el derecho, tal como ha ocurrido durante este año 2022 en la región, con 2 juicios tramitados en este mismo tribunal oral de Angol que han resultado en sentencias condenatorias, en un caso con víctimas adolescentes de la comunidad Huañaco Millao, en otro caso con un poblador de Renaico. Hay también un caso en el TOP de Temuco con sentencia condenatoria referida a agresiones de una víctima de Marimenuco Bajo, Donquimay. Todos estos casos que no tienen ninguna connotación pública, como este juicio. Pero también podemos hacer este llamamiento a que opere el derecho tal como ocurrió en el caso Catrillanca, por ejemplo. La defensa abordó múltiples líneas, muchas de las cuales nosotros creemos que provienen más bien de una trinchera política o tendencias que buscan
minimizar el rol de las instituciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, sin profundizar mayormente y ante la interpelación de la supuesta selección de casos de esta institución que represento, solo informar muy al pasar 127 querellas en tramitación que no son de estallido social, 161 que son de estallido social solo en la Araucanía. Este año vamos a completar 6 juicios orales, no tenemos ninguna selección especial, magistrados. Sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre la expresión de ejecución extrajudicial, solo mencionar que lo que hace la defensa es una caricatura básica sin sustento. No vamos a hacer aquí una discusión doctrinaria del concepto y solo pensando en las alegaciones de la defensa referente a la existencia de una ocupación ilegal, diremos que el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, don Christoph Heinz, con fecha 2 de septiembre del año 2016, señaló que la privación del derecho a la vida no puede justificarse en objetivos tales como proteger la propiedad o afirmar la autoridad estatal. El punto aquí, magistrados, es que la defensa insiste, había una toma de terreno en curso, lo cual nadie ha negado ni escondido, solo que ello no es ninguna justificación para la privación del derecho a la vida. También hay un pilar fundamental sobre el que descansa buena parte de las alegaciones y peticiones de la defensa cuando señala este no es un caso de derechos humanos. La respuesta instintiva, no es verdad, es que, bueno, aquí el derecho a la vida es el que está en juego, que es el derecho humano esencial, pero apuntando más hacia lo conceptual, lo cierto es que las alegaciones de la defensa adolecen de un error profundo, y aquí lo conectamos con la prescripción alegada. Como punto de partida, hay que señalar de que este sí es un caso de violación de derechos humanos y nos remitimos a estos efectos a la prueba documental incorporada, que es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordar, entre paréntesis, magistrado, magistrada, para que se decrete se resuelva la admisibilidad siquiera de un caso en la Comisión Interamericana, no solo pasan años, sino que se realiza la revisión estricta de los antecedentes. Muchos de los casos quedan sin pasar siquiera esta etapa. Pues bien, volviendo al punto, ya citamos en clausura el caso Bulacio versus Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno en relación a violaciones de derechos humanos. Agregamos ahora el caso Castillo Páez versus Perú, donde señala que la aplicación de prescripción priva a las víctimas de violaciones de derechos humanos de las reparaciones que les corresponden, pero creemos que la lápida a los argumentos de la defensa en este punto se encuentra en el caso Albán Cornejo y otros versus Ecuador del año 2007. Magistrados, este es un caso que encaja perfectamente en lo que señala la defensa, que podría llamarse de un delito común. Esto es, que no es de lesa humanidad. Este es un caso donde una joven ingresa a una institución de carácter privado en Quito, tiene un cuadro de meningitis, se le suministran medicamentos y fallece. Los padres presentan denuncia penal. Posteriormente, 2 médicos fueron investigados por negligencia en la práctica médica y el proceso seguido en contra de ellos fue sobreseído en el año 1999. Pues bien, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es de aquellos que al parecer la defensa señala como casos de derechos humanos, la Corte dijo: la prescripción en materia penal determina la extinción de la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo y generalmente dice, limita el poder punitivo del Estado para perseguir la conducta ilícita y sancionar a sus autores. Pero más adelante agrega esta misma Corte: la prescripción de la acción penal es inadmisible e inaplicable cuando se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del derecho internacional, y en el presente caso no opera la exclusión de la prescripción. En el presente caso, dice, ¿cuál era ese? El de la joven que le señalamos, donde incluso se reclamaba
la comisión de delito por parte de particulares. Queremos agregar, magistrados, que además no es dable ni razonable sostener que el excesivo retraso del Estado en cumplir con su obligación de investigar y sancionar efectivamente no puede dar lugar a que un agente estatal se beneficie con ello. Además, y con esto queremos señalar que, en definitiva, no es que haya o exista un solo autor que se pronuncie en contra de la prescripción, como lo ha señalado la defensa. Este autor tiene el respaldo además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema, tal como se ha señalado precedentemente, que ha conocido, digámoslo de manera gráfica, ha tenido este expediente o esta investigación en su escritorio en distintas oportunidades y no ha declarado la prescripción de oficio, como también lo señaló la defensa en una de sus alegaciones. Vamos a cuestiones más puntuales. Coincidimos, por cierto, con la defensa que el acusado es un profesional en el uso de las armas, pero nosotros decimos que eso es relevante en la medida que el reproche debe ser, el reproche es más estricto en tanto él se está de alguna manera valiendo de los recursos que provee el Estado para ejecutar el delito. Coincidimos también con la afirmación de la defensa en que la muerte, lo dijo así, se produjo en un camino rural de no más de 7 metros de ancho. Ello es congruente, por cierto, con la prueba rendida y nos permite extraer a lo menos 2 lecturas o conclusiones. Es ese espacio de no más de 7 metros donde había un grupo de personas. Ese espacio es el área de incidencia que tenía el acusado para disparar y decidió hacerlo. Además, una segunda lectura cuando afirma de que en ese espacio de 7 metros de ancho se habría ejecutado el disparo, está renunciando a las otras teorías alternativas de que el hecho habría ocurrido en otros lugares. ¿Qué más señaló en clausura la defensa? Bueno, insistentemente afirmó que en el sector indeterminado, dijo, en el sector había uso de armas. Incluso se refirió a hechos que se sitúan a varios kilómetros del lugar y pretende justificar que con ello se justificaría el homicidio de Alex, pero este razonamiento está construido sobre premisas falsas. Ya se dijo que no existe ninguna prueba de que en estos hechos de esta causa se hayan usado armas en contra del acusado y sus acompañantes. Y lo segundo es que los hechos en que se funda la afirmación de que en el sector había uso de armas son distintos a los de esta causa, pues ocurrieron o antes o después. Pero más grave aún, implicaría suponer, y solo suponer, que ese grupo de personas es exactamente el mismo que participó en los hechos de esta causa, lo cual es una extensión inaceptable en derecho penal. También nos referimos al tema de la agresión ilegítima, que vamos a tratar de resumir porque ya se ha abordado, pero hay una cuestión que tampoco podemos dejar de comentar, y es que no podemos estar sino en desacuerdo con la defensa cuando alega de que la prueba del disparo es secundaria. Esta afirmación tiene a lo menos 2 lecturas. Uno, que da por asentado de que realmente en este juicio no existe prueba de ese disparo, y la segunda lectura que hay que necesariamente relevar es que esa prueba en este juicio sí era relevante porque es la proposición fáctica de la defensa sobre la cual se justifica el cambio de cartuchería que concluye en la muerte de Alex Lemun. Para no reiterar, magistrada, afirmar nuevamente que no hubo provocación, señalaba la defensa, pero quedó claramente acreditado con el testimonio de Arturo Lemun y con los testimonios coetáneos a la fecha de los hechos que fueron reproducidos por los oficiales investigadores, de que en la etapa de contacto inicial los comuneros se acercaron a Carabineros para conversar
y fue Carabineros quien inició el lanzamiento de gases lacrimógenos. Y la defensa dice, bueno, pero esto no es relevante. Pero por supuesto que es relevante porque todo protocolo de Carabineros, el primer paso es el diálogo, digamos. Y no olvidar, por supuesto, que en relación a este tema, que la misión que tenía el acusado era verificar la ocupación y no otro tipo de acciones. Ya hicimos referencia en clausura, magistrado, y reproducimos en cuanto a que no resulta aplicable la eximente incompleta del 10 número 4 en relación al 11 número 1, porque está ausente el requisito esencial, que es la agresión ilegítima. Y por último, eso también se debe asociar a la actualidad e inminencia, que ya se referió por quienes me han precedido. Y por último, magistrada y magistrado, en relación al 10 número 10, simplemente señalar de que no se cumplen con los requisitos. Jaime Náquera señala los requisitos respecto del que obra en cumplimiento de un deber. A. Deber legal específico que ordena la ejecución de una conducta típica que implica la afectación de un bien jurídico penalmente protegido. ¿Qué es lo que se le encargó al señor Treuer? Ir a verificar la ocupación. Segundo requisito, el cumplimiento del deber debe ajustarse a derecho. La actividad desarrollada por el responsable de un deber necesariamente debe enmarcarse dentro de lo estrictamente autorizado o permitido. De lo contrario, dicho comportamiento puede configurar un ejercicio abusivo del deber y por ello no estar justificado. Con lo citado, creemos que queda absolutamente claro que los requisitos no se cumplen, por lo tanto no debe accederse a ellos tampoco. Finalmente, concluimos señalando que nuevamente solicitamos que se dicte el veredicto condenatorio en los términos señalados en la acusación de este interviniente. ¿Réplica del Consejo de Defensa del Estado? Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, magistrados, demás intervinientes, funcionarios del tribunal. Paso a hacerme cargo de algunas conclusiones de la defensa en su clausura, comenzando por la alegación de la legítima defensa. Esta parte sostuvo y sostiene que no concurren los hechos desde el punto de vista tanto de la norma que contiene o recoge la institución de la legítima defensa completa o incompleta y del material probatorio reunido en este juicio y expuesto a vuestra señoría, esta causal de justificación. Primero, si se considera la posibilidad de que esta agresión supuesta haya provenido de parte del joven Alex Lemón, la prueba científica reunida descartó el empleo de uso de armas por parte del acusado. Por lo tanto, esta posibilidad, esta hipótesis debe quedar excluida. En segundo lugar, es importante relevar que no cualquier acto de hostilidad que haya sido percibido de esa manera por quien alega esta defensa es suficiente para constituir la base de esta causal de justificación. Se ha dicho por la defensa que el grupo de comuneros había agredido al acusado y su grupo con un proyectil calibre 22 o calibre 38. Lo concreto, señorías, es que este proyectil no existe ni existió desde el punto de vista de lo relevante que es el de la prueba. Para efecto, podemos revisar las declaraciones de dos carabineros, el acusado y el carabinero Castillo, que dicen haber escuchado un zumbido de disparo. La otra carabinero, Melián, no lo escuchó. Ese carabinero, por el contrario, dice haber visto el proyectil impactando en el suelo. Los otros dos carabineros no lo vieron, incluido el acusado. No se encontró rastro físico del proyectil. Nadie vio un fogonazo del disparo ni tampoco sintió el estampido. El carabinero Castillo dice que el zumbido pasó por su lado izquierdo. El acusado, por el contrario, dice que pasó entre él y Castillo, que estaba a su izquierda. En esta parte, señoría, me hago cargo de lo señalado por el colega defensor en relación a la posibilidad de una piedra arrojada con boleadora haya ocasionado este zumbido. Esa probabilidad es precisamente una razón más fundamental lo que esta parte viene sosteniendo. No existen indicios probatorios claros, precisos y concordantes, unos con otros, que den sustento al argumento de la agresión, ni con una bala, ni con una piedra. La evidencia que invoca la defensa en este punto solo lleva a la confusión acerca de la naturaleza real
del supuesto objeto causante de este sonido que solo algunos de los carabineros dice haber escuchado. En resumen, señorías, no hubo agresión ni con un proyectil ni con una piedra que haya pasado tan cerca del grupo de carabineros como lo pretenden hacer ver la defensa. Y esto consideramos que es lo más relevante en este aspecto de la agresión ilegítima, que no se trata de cualquier acto de hostilidad, debe tratarse de aquel que necesariamente guarda relación con la reacción defensiva. Tanto es así, como ya lo han señalado colegas que, de la parte acusadora que ya han hecho referencia en sus réplicas, que el propio carabinero Castillo daba cuenta de que cuando se produce este cambio de cartuchería, las piedras que les arrojaba este grupo de comuneros no le llegaban. En relación con la prescripción de la acción penal, respalda esta parte absolutamente el argumento del Ministerio Público y los demás acusadores para refutar la prescripción en función de la naturaleza especial de este delito, pero además hago presente que la defensa ya solicitó el sobreseimiento definitivo de esta investigación por prescripción. Esto, como bien señaló el colega representante de la familia de la víctima, en audiencia del 3 de mayo del 2019 ante el Juzgado de Garantía de Angol. Esta solicitud de la defensa fue rechazada. Se apeló para ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, que dictó una resolución confirmando la decisión de primer grado en el ingreso rol 421-2019, sentencia de 22 de mayo de 2019. Por lo tanto, señorías, se trata de un incidente que está resuelto y fallado en virtud de una resolución judicial que está basada en autoridad de cosas juzgadas. El artículo 264 del Código Procesal Penal, en cuanto a la oportunidad para promover este incidente, señala que puede hacerse hasta la audiencia de preparación del juicio oral o hasta el juicio oral. Pero esto no significa que pueda hacerlo cuantas veces el solicitante lo desee. Si lo hace antes, como ocurrió en la especie, es a riesgo precisamente de que esta solicitud sea rechazada, como en definitiva ocurrió. En consecuencia, hay un impedimento insalvable de cosa juzgada que no permite revisar lo resuelto ya por un tribunal superior. En cuanto a la causal de justificación del cumplimiento de un deber, adhiero ya a lo planteado por mis colegas para no redundar en lo mismo. Hay un exceso de acción del acusado en relación con el contenido preciso de la orden que se le impartió que debía cumplir y por otro lado no se observa el cumplimiento de los requisitos que la dogmática penal señala que deben cumplir o concurrir conclusivamente para que esta causal de justificación se configure. Finalmente, señorías, en relación a la recalificación a cuasi delito, desde la perspectiva de esta parte, el acusado ha obrado con dolo a lo menos eventual. Es imposible recalificar desde el punto de vista de la prueba producida la figura dolosa a una culposa, ni aún a título de culpa consciente, considerando la ubicación del tirador, el tipo de arma utilizada, la preparación del tirador, la distancia respecto de la víctima, el cono de dispersión o área de afectación que se genera con el disparo en el blanco alcanzado, los disparos efectuados a la zona media en que estaban los comuneros. Esta expresión del testigo Castillo, el carabinero Castillo, que señaló que ante esta agresión el acusado habría señalado: enfrentémoslo. La elevación del terreno de donde se efectuaban los disparos respecto a la ubicación del grupo de comuneros y la zona del cuerpo de la víctima impactada con el disparo no hacen más que inferir sin dificultad mayor que el acusado se representó y aceptó el resultado porque fundamentalmente conocía la letalidad del arma utilizada, considerando particularmente su formación policial para precisamente para este efecto. Por esto, señoría, es que consideramos que hay una incompatibilidad entre la idea de imprudencia, que es propia de la culpa, con la falta de aceptación del resultado, que en este caso creemos que no puede ser rebatida o refutada en base a la prueba rendida en el juicio. En resumen, señoría, para esta parte solicitamos que se acoja la acusación planteada por este interviniente y se dicte en definitiva en esa forma correspondiente de derecho condenatorio. Muchas gracias. La defensa, su tiempo para la réplica. Gracias, señorías. No sé si se escucha bien, yo a los colegas los he escuchado muy bajito. Señoría, voy a ir por orden.
siguiendo las temáticas y según los temas me voy a ir haciendo cargo de los argumentos planteados por mis colegas. En primer lugar, el tema de la prescripción. Sí, yo digo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta causa es sesgado. Y no lo digo por una opinión política, no lo digo por un prejuicio o porque yo tenga alguna opinión personal negativa de dicho organismo, al contrario. Yo estoy citando una expresión que está en el párrafo 108 del informe, que se incorporó como prueba documental por la Fiscalía y por esta defensa, en donde estos hechos se calificaron de una manera, perdón que lo diga, aberrante, porque calificar estos hechos como una ejecución extrajudicial es no entender nada de lo que pasó en estos hechos. Esto no es una ejecución extrajudicial. Esta no es una privación de la vida como única voluntad y objetivo de mi representado al concurrir al lugar. Esto no es una ejecución extrajudicial. En Chile tenemos mucha lamentablemente, experiencia histórica sobre lo que son las ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, el informe de la comisión que llevó a la reapertura de esta causa es un informe sesgado que contiene una calificación aberrante, equivocada de los hechos. Entonces, las cosas por lo que son, magistrados. Ahora bien, que la Corte Suprema se pronunció sobre la prescripción, esa es una falsedad. Nosotros alegamos la prescripción en garantía, fue rechazado, solicitamos la prescripción, perdón, el sobreseimiento definitivo, apelamos, fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Temuco, refiriéndose al tema del fondo de la prescripción, y contra eso nosotros 2 veces fuimos a la Suprema. Y las 2 veces la Suprema no se pronunció sobre el fondo. La causa 18.127 declaró que el amparo era improcedente. Y en la segunda causa, en la 20.729, la Corte Suprema dijo que la prescripción no era materia de un amparo. Y eso basta leer las resoluciones de la Suprema. La Suprema en esta causa, señorías, no ha emitido pronunciamiento de fondo. Sí, el Tribunal de Garantía de Angol, sí, la Corte de Apelaciones de Temuco. Y me hago cargo del erróneo argumento legal del colega del Consejo de Defensa del Estado, que dice que aquí hay cosas juzgadas y que nosotros no podemos plantearlo. Artículo 265 del Código Procesal Penal. Sí podemos plantearlo. Señala que la extinción de la responsabilidad penal, que es nuestra petición por prescripción, puede ser planteada en el juicio oral. Está en el 265. Sí podemos plantearlo como argumento de fondo. Entonces, ¿por qué no se planteó en esa línea para que lo resolviera el Tribunal de Garantía en la audiencia de preparación de juicio oral? Lo estamos planteando, y así fue planteado en la audiencia de preparación y está escrito en el auto de apertura. Y el 265 lo permite, por lo tanto, no existe impedimento legal para que la defensa pida la extinción de la responsabilidad penal por prescripción. Ahora bien, los argumentos que se plantean por la Fiscalía es que, habiéndose decretado el sobreseimiento temporal en su oportunidad por la justicia militar, por la Corte Marcial, con un visto se confirma que concuerdo que no tiene argumentos, pero sí lo tiene el fondo, porque hay que leer el expediente, y el expediente está acompañado, y del expediente hemos sacado muchísima más información que la que se recogió en la investigación que desarrolló el Ministerio Público una vez que lo recibió y ordenó la reapertura de la investigación. Ya tendremos oportunidad de conversar sobre y discutir sobre la calidad de la investigación y el rol que tiene el reconocimiento de mi representado, asumiendo la responsabilidad como autor de la muerte de Alex Lemun en una investigación que está llena de dudas, llena de debilidades. Y no nos confundamos,
Yo no estoy diciendo que mi representado es inocente. Yo estoy pidiendo que se aplique la ley. Que se aplique la ley y se declare que está prescrito. Y si no está prescrito, pues la opinión, ya lo dije, de una opinión sesgada de la comisión, de la comisión en esta causa, y con el apoyo de un profesor, con el respeto que me merezca, pero es un profesor. ¿Y qué ocurre? La Fiscalía alega gestiones de la familia que mantuvieron abierta la investigación contra mi representado. Por favor, primero, ¿dónde están esas gestiones? Si vamos a alegar algo en una materia sustantiva, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde están las presentaciones? Nada, magistrado, nada. Hay que creer, se dicen cosas y hay que creerlas. Y bien sabemos, porque para eso está el informe, y basta leer las primeras páginas del informe para entender que la demanda es contra el Estado de Chile, no contra don Marco Aurelio Troyer Heisen. Y el requisito de la prescripción es que la investigación dirigida contra el imputado se detenga. Y ese es el criterio, señorías, que está en el artículo 96 siguiente de nuestro Código Penal. Las gestiones de la familia fueron contra el Estado, tanto así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo especializado en el respeto y que nos enseña qué son los derechos humanos, no escuchó a mi representado, no le dio traslado, porque se le olvidó a la comisión. ¿Por qué la comisión no citó a don Marco Troyer a escucharlo, su argumento? Porque la demanda no era en contra suya. A quien da traslado la comisión al conocer esta demanda de la familia es al Estado de Chile, no al imputado. Por lo tanto, es una falacia enorme plantear que la investigación estuvo abierta porque se hicieron estas gestiones ante dicha comisión. Creo que huelgan más comentarios, magistrado. Gestiones que por lo demás, insisto, no se probaron. Entonces yo pido aplicar la ley, porque no aplicar la ley en este punto, que es fundamental, significa concretar una discriminación arbitraria, odiosa, contra mi representado. Y eso es afectar sus derechos humanos. Y eso creo que es un contrasentido constitucional del actuar del Estado de Chile contra mi representado. El Estado de Chile hoy día representado tripartitamente: Fiscalía, Instituto Nacional de Derechos Humanos y Consejo de Defensa del Estado. 3 querellantes en representación del Estado de Chile contra un funcionario que no hizo más que cumplir con su obligación encargada por el propio Estado para defender la vigencia del propio Estado, que hoy día lo persigue. Entonces, con la opinión de un profesor, magistrado, que ni siquiera se ha citado, no me ha contado siquiera una frase de ese informe. Nunca he llegado a poder de esta defensa. Podríamos haberlo planteado, podrían haberlo traído tal vez como una opinión, como un informe en derecho, como una opinión experta. Bueno, creo, señoría, que estos argumentos no son suficientes para no aplicar la prescripción en esta causa sin concretar una grave discriminación odiosa en contra de mi representado. Porque aquí pareciera, magistrado, y lo digo con el mayor respeto, que hubiese un encargo de condenar a don Marco Troyer, a como dé lugar. Y el derecho, eso, señoría, no lo acepta. En el derecho, el fin no justifica los medios. Menos en el derecho penal. El ser humano jamás puede ser un medio para conseguir un fin. Nuestra constitución política lo prohíbe. Nuestra constitución política señala que el ser humano es un fin en sí mismo. Y esos derechos que emanan de la naturaleza humana de mi representado son una limitación de la soberanía estatal, una de cuyas manifestaciones es el poder penal que hoy día se pretende aplicar en su contra. Es una manifestación de la soberanía la existencia de este tribunal, es una manifestación de la soberanía la existencia de los órganos que hoy día persiguen a mi representado.
y en la aplicación de las competencias legales de los organismos estatales que hoy día persiguen a mi representado, está la limitación de respetar sus derechos humanos también. Y eso hoy día, señoría, no se hace. Se olvida. Tenemos que discriminarlo y no aplicar la ley. ¿Por qué? Porque hay un fin superior que es hacer justicia con letras doradas, como lo planteó el Ministerio Público, pagar una deuda, como se llame. Y eso, señoría, es inconstitucional y es también antiético. Se debe respetar el derecho humano de mi representado a recibir un trato legal igualitario. Y en ese sentido, señoría, creo que aquí se pone un fin, insisto, superior, a través del cual hay que sacrificar al imputado como de lugar. Y por eso hice el ejemplo del caso de Panguipulli. Porque cuando falleció ese joven, se quemaron la municipalidad. Hubo una indignación social enorme, porque se interpretó en una reacción mediática, social, muy fuerte, que el carabinero había matado a sangre fría a este joven. Y se tomó como un acto de violencia estatal enorme. Y sin embargo, el derecho dijo otra cosa. El derecho señaló que en ese caso, donde los disparos fueron a corta distancia, los primeros fueron al suelo, fueron 6 disparos, y 2 fueron directo al cuerpo de la víctima, con un dolo tal vez muchísimo, a lo mejor más claro de querer matar. Sin embargo, el derecho dijo otra cosa. El Tribunal de Garantía estimó que no había legítima defensa, la Corte revocó y la Corte Suprema confirmó. Yo pido lo mismo, señoría. Sí existe el presupuesto claro para que opere la prescripción. Ahora bien, voy ahora a la legítima defensa. Y quiero ser sintético. Mis colegas dicen que no hubo agresión. Mis colegas dicen que estaban desarmados, dijo el fiscal recién. Estaban desarmados. O sea, las boleadoras son juguetes. El Código Penal, señoría, no yo, ni siquiera la Real Academia Española de la Lengua, el Código Penal define el concepto de armas. Artículo 132 del Código Penal. Ya sabemos por hermenéutica básica que si el legislador define un concepto, debemos estar a esa definición para aplicar ese concepto en la materia legal que se trate. El artículo 132 del Código Penal señala que, a propósito de las sublevaciones, ¿qué se entiende por arma? Se comprenderá bajo esta palabra, dice, toda máquina, instrumento, utensilio u objeto portante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear, aun cuando no se haya hecho uso de él. O sea, según el Código Penal, yo tengo una piedra, yo tengo un trozo de cemento, como ocurrió en el caso de Maipú, y yo lo estoy blandiendo para lanzárselo al policía, para oponerme a su acción, y eso es un arma. La boleadora legalmente, según nuestro Código Penal, es un arma. Y todos los testigos directos hablaron que un grupo de al menos 15 a 20 tenían boleadoras en sus manos, que utilizaron contra los carabineros y contra mi representado. Está escrito en las acusaciones. El señor Armando Lemun, perdón, Edmundo su papá, señala que la víctima, don Alex, tenía una boleadora en sus manos, que todas las piedras que tenía se le habían acabado y él tenía un morral que habían preparado para recargar y renovar la provisión de proyectiles para arrojarle a carabineros. Aquí había un grupo preparado para enfrentar a carabineros. Entonces, creo, señoría, que si se me acusa o se me reprocha de realizar afirmaciones aventuradas, creo que afirmar en estrados, después de la larga prueba que hemos tenido ocasión de escuchar que los jóvenes estaban, o el grupo ocupante estaban, como se dijo, en una manifestación, estaban tocando guitarra, y llegó Carabinero y los atacó. No, señoría, eso no es lo que pasó. Y los propios testigos de cargo lo señalan.
el señor Castro Cuellar, el señor Marcelo Sandoval lo señala con claridad. Sacaron a Carabineros. Y eso el Estado de Chile, a través de sus 3 intervinientes, lo ignora, lo omite, incluso llega a decir que estaban desarmados. Yo creo que eso es aventurado, señoría. Estaban armados, utilizaron las armas contra los carabineros, y porque un testigo dice que las piedras no llegaban, entonces la agresión no existe y el imputado debe ser condenado a 20 años según según los querellantes, o bien a 10 años según el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público. Porque un testigo dice que en su opinión y en su recuerdo las piedras ya no le llegaban. Y el disparo, señoría, se dice que no hay pruebas. Y los 3 carabineros que señalan que escucharon un disparo, señoría, ¿están mintiendo? ¿Se planteó por los acusadores una confabulación para inventar? ¿Una confabulación para colaborar y apoyar al señor Troyer en esta audiencia? ¿Se le formularon preguntas para decir, señores, ustedes se reunieron, eran amigos, les da pena el señor Troyer y vienen ahora a mentir al tribunal? Ninguna pregunta, magistrado. Porque el señor Castillo con el señor Troyer nunca más se hablaron. Y con la señora Melián han tenido algún contacto telefónico a propósito de la realización de los juicios. No hubo ninguna confabulación, contubernio, lo que sea, para mentir en el tribunal. 3 carabineros de Chile dicen que sintieron un disparo y que en función de eso usaron la munición de plomo. Y Carabineros de Chile, una institución seria, que no le tiembla la mano para castigar a sus funcionarios cuando cometen algún ilícito, investigó esta situación. ¿Y qué concluyó? Los superiores de mi representado, ya lo dije, que el arma había sido bien empleada y se le castiga con un día de arresto por haber ido a una situación peligrosa con poco personal. Pero el arma se estimó por los especialistas que había sido bien utilizada. Señoría, respecto al tema del dolo eventual, se mantiene una cita parcial. El dolo eventual no es solo aceptar el resultado, sino que además me sea indiferente. Señoría, tengo acá las citas. Cité ya al profesor Curie, los profesores Bullemore y Mackinnon, obra de Derecho Penal. Dice, la verificación del tipo objetivo es solo una consecuencia colateral previsible que ante la cual el sujeto activo manifiesta indiferencia para el caso de producirse. Se está definiendo el dolo eventual. O sea, no basta con aceptar, sino que exige indiferencia por el resultado. Y aquí, señoría, los hechos son elocuentes. Ya lo he planteado y lo recordaron los colegas. Tuvimos en un camino rural estrecho, había muchas personas y no tenemos ningún otro lesionado. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos más lesionados si según el señor Armando Lemun, cuando estaba asistiendo a su hermano caído, aún se escuchaban disparos? Detengámonos en esa imagen. Está el joven ayudando a su hermano caído, lesionado, y aún se escuchan disparos. ¿Por qué no le recibió el señor Armando Lemun, que estaba en el mismo lugar donde fue herido su hermano y no tiene ninguna lesión? La única explicación es lo que nos dijeron los balísticos, los 3, Rebolledo, Soto y Espíndola. A 100 metros no se puede hacer puntería. Se disparaba hacia el suelo para meter ruido. Y si no recibieron ningún impacto es porque mi representado voluntariamente disparaba para que no herir a nadie. Porque de lo contrario, insisto, tendríamos más personas lesionadas. La ausencia de más lesionados es una demostración clara, categórica, que mi representado no le fue indiferente el resultado y utilizó su entrenamiento para repeler el ataque, lograr retirarse y no herir a las personas. Eso no es dolo eventual. Eso se llama culpa con representación.
Esa es la última petición, señoría. Voy al tema de la eximente del 10 número 4. Perdóneme, me salté, debía haber dicho una cosa antes de la otra. El cumplimiento de una orden. Claro, la orden era verificar. Nunca le dieron orden de desalojar. Nadie lo discute. ¿Y la legítima defensa, señoría? ¿Y el ataque? Se soslaya el ataque. No, usted no podía ir a verificar, entonces usted disparó mal. ¿Pero por qué disparó? Porque lo atacaron. Porque hubo un grupo numeroso de 15 a 20 personas. Y se repelió el ataque utilizando la progresividad en los medios y el entrenamiento para evitar que resultaran personas lesionadas. Y como recién dije, ya sabemos que eso no ocurrió. Por lo tanto, estamos dentro de un ámbito del ejercicio policial. El representado no andaba de paseo. Estaba cumpliendo una medida de protección despachada por el propio Ministerio Público. Entonces, creo, señoría, que aquí existe una visión social de los acusadores, sesgada en el sentido que se ignora jurídicamente, a pesar que se mencionó en la acusación, jurídicamente, al valorar, se ignora el ataque. Señoría, creo en consecuencia, estamos en un segundo juicio, que según el código no tiene recurso de nulidad, a pesar que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que declara esa norma inconstitucional y hay abundante jurisprudencia que concede nulidad al segundo juicio, al juicio anulado. Hay abundante jurisprudencia. Pero sin embargo, magistrado, yo pido al tribunal, en este caso, conforme a las reglas al menos escritas vigentes, que se aprecien estos hechos con serenidad, con imparcialidad, aplicando la ley con un criterio jurídico. Y que se valore esto, señoría, de la manera en que la prueba creo que de manera muy clara lo está planteando. Un carabinero en el que ejerció sus funciones que fue atacado. Atacado gravemente, señoría. Creo que ignorar el ataque significa cometer una gravísima injusticia contra mi representado. Mi representado sí fue atacado y se defendió. Y espero, señoría, que no se cometa una injusticia en su contra. Muchas gracias, magistrado. Terminado entonces los alegatos de clausura y así mismo sus réplicas, se da paso a que el acusado, Marco Treuer, en esta oportunidad desea decir algo, agregar algo más, antes que los jueces se retiren a deliberar. Sí, su señoría. ¿Puedo? Me dijo que sí, ¿cierto? Sí, sí, su señoría. Sí puede hacer. En esta oportunidad no ha sido interrogado por ninguna de las partes y puede decir lo que tiene conveniente antes que nos retiremos a deliberar. Muchas gracias. Para dar su veredicto de absolución o condena aproximadamente a las 17 horas. Entonces, quedan todos citados a las 17 horas para conocer el veredicto. Teresita, por favor, ¿no hace una sola parte? Ya, magistrada.
Lista la sala, magistrados.